Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 34. Nuestro invitado de hoy es Claudio Ferraz. Claudio es un economista brasileño. Posee un doctorado en economía por la Universidad de Berkeley. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de British Columbia, en Canadá, y trabaja en las áreas de desarrollo económico y economía política. Hola Claudio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Sebastián, gran gusto saludarte también. Bueno, bueno, mira, me gustaría primero comenzar hablando un poco de tu research. Has trabajado en varios temas muy importantes. El primero sobre el que quisiese que te explayes es el tema de la corrupción, ¿sí? Que es un tema eh, que le importa mucho a la población y en América Latina es bastante extendida, ¿sí? Vos has estudiado mucho esta cuestión, has estudiado el efecto de las auditorías de gobierno sobre la corrupción, el efecto de exponer a los políticos ante el electorado, haciendo públicas esas auditorías, y el efecto sobre la competitividad electoral de los políticos, ¿sí? Y el efecto de accountability electoral sobre la corrupción. Entonces, me gustaría un poco que nos cuentes cada uno de estos estudios que hiciste y qué aprendiste de ellos como para que los países puedan implementar políticas que reduzcan la corrupción. Bueno, muy bien. Sí, eso es una agenda de investigación que trabajo ya hace mucho tiempo, ¿no? O sea, empecé todavía cuando estaba en el doctorado en Berkeley, junto con mi colaborador de ahora de muchos años, Federico Finan. Los dos en realidad estamos haciendo el doctorado en Berkeley. Fred estaba un año encima mío en realidad, también interesado en cosas de accountability, etcétera. Y corrupción en esa época era algo que se hablaba en economía, pero que era muy difícil de medir, ¿no? O sea, había algunos trabajos un poco más teóricos, había un trabajo clásico que se hablaba mucho de Andrei Schleifer y Vishny en esa época, tratar de entender un poco cómo pensamos en corrupción y cómo diferentes organizaciones de gobierno pueden afectar corrupción. Y lo poco que había, digamos, de data y de cosas empíricas era comparación entre países, ¿no? Cosas hechas, por ejemplo, como Rafa Di Tella y Hades tenían en esa época, ¿no? Que comparabas varios países y tratabas de entender por qué algunos países eran más corruptos que otros, ¿no? Pero había dos cosas que, digamos, nos inquietaba en esa época. Uno era que esas medidas de corrupción son medidas lo que llamamos subjetivas, ¿no? O sea, Mm. lo que haces es que vas a los diferentes países, haces una encuesta con expertos del sector privado, etcétera, y le preguntas, bueno, ¿cuánto crees que los agentes del gobierno y políticos en este país son corruptos? Y entonces comparas los países, pero no es en realidad data que podemos tener una dimensión realmente de la corrupción, ¿no? Entonces era una cosa que veníamos como no tanto Fred como yo, estamos haciendo microeconomía aplicada y desarrollo económico y cosas, mucho de ir a campo y medir data, etcétera. Entonces teníamos como esa inquietud de medir las cosas de manera un poco mejor, ¿no? Y por otro lado, había también muchas cosas que hablaban de la potencia y la importancia de instituciones políticas en explicar corrupción, pero otra vez, también muy teórico, ¿no? O sea, modelos que decían, mira, si las instituciones son así, o si los políticos se pueden reelegir, o si tenemos más competitividad política, vamos a ver que los políticos van a reaccionar de manera diferente y la corrupción va a disminuir, pero otra vez, tampoco teníamos data. Entonces, lo que pasó es que Brasil, en 2003, en el primer gobierno del presidente Lula, Brasil es un país muy descentralizado, como muchos Ujú. países de América Latina, ¿no? O sea, que el gobierno federal pasa recursos para sea las provincias o para los municipios para que implementen sus políticas. En el caso de Brasil, por ejemplo, mucho de lo que es educación y salud,
y inversiones urbanas, por ejemplo, en las ciudades, como carreteras, etcétera. Todo eso se hace a nivel local. Y entonces, en 2013, el gobierno brasilero empieza un programa nuevo que dice, mira, la corrupción local es un gran problema. Lo que vamos a empezar a hacer es hacer auditorías. Entonces, vamos a mandar a los auditores a que van a esos municipios y miren qué es lo que está pasando en términos de cómo se han usado esos recursos. Y para nosotros, investigadores, lo que era muy bueno de eso es que hicieron una lotería para seleccionar qué lugares iban a ser auditados, ¿no? Porque normalmente, en un caso como eso, lo que vas a esperar es, bueno, el gobierno va a ir a los lugares que creen que hay más corrupción. Y entonces es difícil saber, bueno, ¿será que realmente la política funciona o es que simplemente están yendo a los lugares donde creemos que realmente algo puede suceder, ¿no? Entonces, como hay una lotería y algunos lugares eran seleccionados y otros no, y además de eso, la lotería se hacía que a largo del tiempo diferentes municipios eran seleccionados, 50, después 60, cada más o menos 3, 4 meses. Tuvimos dos ideas en esa época, ¿no? La primera idea era simplemente, bueno, mira, tenemos las auditorías, lo que significa que podemos leer esas auditorías y ver lo que dicen. Entonces, hoy, digamos, en economía mucha gente está transformando texto en data, pero eso era algo que en esa época casi no se hacía, ¿no? Entonces, Fred y yo lo hicimos de manera muy, digamos, baja tecnología, low tech, donde nos sentábamos en un café y pasamos 6 meses donde leíamos eso y codificábamos y discutíamos y teníamos algunos conocidos. Bueno, yo conocía un par de personas en la Contraloría de Brasil, entonces a veces mandaba emails y preguntaba, bueno, pero ¿cómo es que eso funciona? ¿Cómo es que hacen esto, lo otro? Pero en realidad la idea fue primero, bueno, transformemos ese texto en data. Entonces pasamos 6 meses simplemente leyendo y transformando eso en data. El momento que teníamos esa data, entonces ahí empezamos a tener, bueno, ahora tenemos data de corrupción. Entonces tuvimos algunas ideas y los dos trabajos que citaste salen de ahí, ¿no? O sea, el primero de ellos, lo que hacemos es que decimos, bueno, si esos lugares son auditados con una lotería en diferentes momentos en el tiempo, y ahí el programa empieza en 2003, en 2004, como un año, casi un año y medio después del programa empezar, había una elección para alcaldes, para prefeitos en São Paulo, ¿no? En Brasil, los mayors. La mayoría de los países de América Latina tienen municipios, eligen sus alcaldes. Muchos países permiten que sus alcaldes puedan reelegirse, algunos no, ¿no? Pero en muchos países se permite la reelección. Entonces lo que hicimos, dijimos, bueno, ¿y si miramos qué pasa con esos alcaldes que pueden reelegirse, pero en algunos de esos lugares, por causa de la lotería, los individuos y los electores, los votantes, van a saber qué pasó con sus alcaldes porque la información de la lotería va a salir? En otros lugares, que la información solo sale después de la elección, nosotros como investigadores sabemos cuáles son los corruptos y cuáles no, pero los votantes no sabían, ¿no? Entonces lo que hacemos es exactamente hacer una comparación y entonces lo que encontramos, que es un poco un test de si los votantes de alguna manera usan esa información en las elecciones, es que en esos lugares donde la corrupción aparece antes de la elección, los votantes van y reducen la cantidad de votos que dan a esos políticos, ¿no? Entonces el efecto es bastante grande, o sea, en lugares que hay algunas irregularidades, la probabilidad de esos alcaldes se reeligen con menos 25%, por ejemplo. Entonces, un gran efecto sobre la probabilidad a partir del momento en que los votantes tienen la información, principalmente en lugares donde había radio local. Entonces, el mecanismo ahí es un poco, en esa época, 2004 en Brasil, todavía no había mucha internet, no hay muchos periódicos locales en Brasil, pero la radio local es muy, muy activa, ¿no? Entonces, la manera como esa información llegaba a los lugares era principalmente a través de la radio. Y un resultado también que recuerdo, corregime si hace mucho leí el trabajo, pero es que había como un número, creo que era un caso de corrupción, ¿no? En el cual el efecto ahí era como neutro, o sea que si tenías 0 casos te premiaban y uno era como lo que se esperaba, ¿no? Es decir, bueno, un caso no te voy a penalizar ni premiar porque es lo que espero.
y a partir de 2 casos era la penalización de los votantes. ¿Sí? Sí, ese fue un resultado muy curioso, ¿no? Porque, o sea, no era obvio que íbamos a encontrar eso, ¿no? Que, o sea, que en realidad, si encontraban que los alcaldes no eran corruptos nada, premiaban a los alcaldes, que era Claro. exactamente como tú lo decís, ¿no? O sea, compatible como los votantes ya esperaban que todos los políticos fueran un poquito corruptos, ¿no? Pero si vas un poco más de lo que yo esperaba, entonces te voy a sacar, ¿no? Es exactamente eso. Claro, claro. Muy bien. Bueno, ese es el primer trabajo. El segundo trabajo, te lo digo rápidamente, era un poco, en esa época ya había muchos estudios un poco más teóricos sobre accountability, ¿no? Sobre, o sea, ¿será que si los políticos de alguna manera podemos juzgarlos después de algunos años en el poder y decir si se quedan o no se quedan? ¿Será que ellos se comportan de manera diferente? ¿No? Ya había un poco de evidencia en algunas cosas de Estados Unidos, de gobernadores. Tim Beasley, Ian Case tenían un trabajo famoso mirando a gobernadores de Estados Unidos y su política fiscal, que decían que gobernadores que podrían reelegirse, principalmente los demócratas, se comportaban, digamos, un poco más conservadores de manera fiscal, gastaban menos, ¿no? Y después que se reelegían, ahí sí empezaban a gastar locamente porque era más relacionado, digamos, a sus preferencias individuales, ¿no? Entonces, como que las elecciones te ponían, digamos, de alguna manera una restricción para comportarse como los electores esperaban que te comportaras. Entonces, lo que hacemos es que usamos la data de corrupción en ese otro trabajo, pero ahí comparamos alcaldes en Brasil que estaban en su primer term, o sea, que podrían reelegirse, y los que no podían más porque ya se habían, ¿no?, reelegido y estaban en su segundo term. Y ahí encontramos que sí, o sea, que cuando tenés incentivos a la reelección, que es algo muy discutido, digamos, en muchos países, esos alcaldes se comportaban mejor. O sea, el riesgo de que te iban te podían coger con corrupción hacía con que te comportaras mejor comparado con otros alcaldes en lugares parecidos que no podrían reelegirse. Entonces, en favor de esa idea de que la posibilidad de reelección es importante para generar ese accountability político. Pero aún así hay como cierto consenso, no sé si vos estás de acuerdo o cómo se justifica, de que en algún punto poner term limits en los alcaldes también es bueno. ¿Cómo ves ese trade-off? Sí, yo creo que es una discusión, digamos, no solo teórica, pero práctica también, ¿no? O sea, porque la gente tiene la idea de que cuando hablas con la gente, y ahora en Brasil ese tema volvió muy fuerte, ¿no? Ahora, por ejemplo, que Bolsonaro está haciendo absurdos para tratar de elegirse, la primera cosa que la gente siempre grita es, no podemos dejar que los políticos puedan reelegirse. O sea, eso es muy malo, porque querer reelegirse hace con que implementes políticas súper populistas que son de corto plazo y que van a ser muy malas. Y yo creo que parte de eso es verdad. Pero la gente se olvida que, por otro lado, parte de las políticas implementadas tiene que ver con lo que la población quiere. Entonces, como decís vos, es un trade-off. Uh-huh. Yo creo, o sea, lo que muestran mismos modelos un poco más teóricos es, conforme más veces puedes reelegirte, más vas a estar entrenched en el poder, ¿no? Entonces, más cosas puedes hacer para permanecer en el poder, más políticas clientelistas, más poder manipular instituciones. Entonces yo creo que nadie, digamos, por lo menos en nuestros países en desarrollo, con instituciones un poco más débiles, cree que alguien debe poder estar, ¿no?, de 20 años seguidos en el poder. Yo creo que todo el mundo diría que eso es malo. La duda es si deberíamos permitir que la gente se reeligiera o no, y si sí, si una o dos veces, y cuál es ¿no?, el modelo óptimo, yo creo, ¿no? Hay una gran discusión hoy día en Brasil. Yo creo, por ejemplo, Perú también recientemente cambió las reglas. Hay discusiones en algunos de sus países si deberíamos o no dejar. Y estamos tratando de entender, yo creo, o sea, la evidencia, hay mucha evidencia diciendo que la reelección es buena. Hay también evidencia diciendo que muchas veces reelección es muy mala.
y entonces la idea es tratar de entender cuál es el óptimo ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, es que está claro que hay un trade-off, ¿sí? Que por un lado que exista la posibilidad de reelegirse provee ciertos buenos incentivos, pero también da la posibilidad de crear mecanismos en el tiempo que facilitan hacer cosas que no son buenas para la población, ¿sí? Y cuál es ese trade-off óptimo es seguramente difícil de medir y puede variar por nivel de gobierno y Exactamente. etcétera. No, Acá también, exactamente. De hecho, yo estoy haciendo un proyecto ahora con dos coautores tratando de mirar el caso de Perú, por ejemplo, que cambió la regla, ¿no? Que eso es un caso interesante donde tenés la regla sucediendo antes, tenés data y puedes tratar de mirar, bueno, si cambias la regla de un momento a otro, ¿cómo afecta? Porque una cosa que es importante también, que a veces la gente no pone atención, es que el cambio de regla afecta también quién se va a lanzar para las elecciones, o sea, afecta lo que llamamos de political selection, ¿no? O sea, la selección de los políticos, del tipo de gente que va a querer entrar. Entonces es importante también llevar eso en consideración. Bien, te paso entonces a otro research tuyo que está relacionado con lo que hablamos recién. También estudiaste otro tema bastante relacionado y muy importante, sí, que es cómo incentivar a los políticos. Contanos un poco cómo hiciste ese estudio y también qué lecciones derivaste. Bueno, sí, al mismo tiempo que empecé a interesarme por la cuestión de corrupción, yo creo que cuando uno estudia economía política, ese trabajo, yo decía incentivos, ¿no? Era un poco en la época, ¿no? O sea, ahí mitad de los años 2000, mucha gente hablaba de eso, o sea, de cómo incentivar a los políticos, cómo crear los incentivos correctos, etcétera. Pero por otro lado, se empezaba a hablar también de selección política, o sea, que parte de lo que es importante también es tener buenos políticos, o sea, tener gente que está en la política no solo para enriquecerse, ¿no? O sea, para hacer plata, pero que quiere realmente implementar políticas públicas de calidad, ¿no? Entonces, una gran pregunta es, bueno, tenemos la impresión que en nuestros países, América Latina, por ejemplo, muchas veces atraemos para la política gente mala, o sea, gente que está ahí no porque quiere implementar buenas políticas públicas, pero porque quiere tener alguna renta o porque quiere hacerse, ¿no? Rico y corrupción, etcétera. Entonces, la gran pregunta es cómo hacerlo. Y hay una cosa, o sea, somos economistas, entonces hay una cosa medio obvia cuando miramos para fuera de la política, por ejemplo, ¿no? Si miras de una empresa, por ejemplo, y pensás, bueno, ¿cómo puedes mejorar la calidad de los trabajadores? Una cosa medio obvia es, bueno, y si pago un salario más alto, ¿no? De otra empresa, seguro voy a poder atraer a esos otros trabajadores, ¿no? Entonces, parece una cosa medio obvia, pero que es un poco un tabú en la política, ¿no? La gente piensa que, no, si tú entras en la política, tiene que ser porque quieres hacerlo. O sea, porque vas a dar ¿no? tu cuerpo y alma a la política y no tenés que ganar plata por eso. Y tal vez en países muy avanzados, en democracias muy avanzadas, como en Suecia, por ejemplo, en gobiernos locales, la gente que se lanza para hacer cosas localmente realmente está muy motivada. Pero tal vez en nuestros países es una visión equivocada, o sea, la idea de que los políticos tienen que ganar muy poco y en parte estar haciendo aquello simplemente por el amor. Y uno de los motivos que eso puede ser verdad, y eso va a alguna literatura un poco más antigua, volviendo a cosas de Gary Becker y cosas que también se habían hecho empíricamente, ¿no? El propio en Argentina hay trabajos de Rafa Di Tella con Ernesto Chagrotsky tratando de pensar un poco esas cosas. Lo que nosotros pensamos era, bueno, ¿y qué pasa si el nivel local, que es un nivel donde la mayoría de las veces los políticos no son full-time politicians, ¿no? O sea, todavía trabajan en algunas otras cosas, ¿qué pasa si le pagan salarios más altos? Y entonces, con Fred Finan hicimos un trabajo de tratar de mirar una ley que pasó en Brasil que ponía un máximo que podía pagarle a los políticos que variaba por población. Entonces lo que terminaba pasando es que en algunos lugares, si era el municipio era más grande, podía pagarle más y otros lugares, municipios más pequeños, podrías pagarles menos. Y usamos eso como una variación en el salario político
para ahí mirar, bueno, una pregunta obvia es, bueno, si pagas más, ¿será que traes a gente mejor calificada? Ujú. Y encontramos que sí, encontramos que Mm. cuando pagas salario más alto a los políticos, traes políticos que son más educados. Pero ¿cuánto más? O sea, lo que Bueno, en este caso alguien te va a preguntar. no era mucho más, o sea, lo que Mm, encontramos es que cuando pagas entre 35 y 40% más del salario, o mm, sea, claro, en pequeños municipios de Brasil eso puede ser bastante plata, ¿no? mm, Cuando comparas al salario medio local. mm, Y entonces mostramos que cuando tienes un salario 30 a 40% más, generas políticos que son como 2 años, por ejemplo, más educados, que es bastante. O, por ejemplo, aumentar la proporción de políticos que tienen experiencia de actividades y mejor calificación, que es una de las maneras que medimos la calidad, eh, como en 20%, ¿no? Entonces tenemos diferentes medidas que decimos, bueno, aumentas el salario, traes a gente mejor y mostramos después que también la performance, o sea, lo que esos políticos hacen, aunque no tenemos medidas súper perfectas de eso, pero tenemos productividad en número de leyes y algunas cosas relacionadas a bienes públicos locales como educación y salud y cosas así, también encontramos que esas cosas mejoran, ¿no? Entonces los resultados van, digamos, en la dirección de que aumento de salarios parece ser algo que realmente mejora la selección de políticos y que puede ayudar a contribuir a mejorar, digamos, la calidad. Y eso, ese trabajo que hicimos para el caso de Brasil, solo para terminar, hay otros trabajos después que se han hecho para otros contextos que encuentran en realidad resultados parecidos. Hay un trabajo interesante para el caso de Italia, hay un trabajo, por ejemplo, para los diputados de la Comunidad Europea, de Caménica, Fisma y coautores, que va un poco en esa dirección, ¿no? O sea, mismo en el caso de políticos, salarios pueden servir para mejorar la calidad. No, no me sorprende que hayan encontrado ese resultado, pero creo que sería muy importante como que se difunda y que se entienda los beneficios que tiene a veces de tener que tener una estructura de salarios que no puede estar totalmente disasociada de lo que es el sector privado. Claro, no, totalmente. Yo creo que es una discusión también súper importante para mismo la burocracia del sector público, ¿no? O sea, si queremos tener gente principalmente en alto nivel, calificada, etcétera, no podemos pensar, o sea, en nuestros países de América Latina, por ejemplo, ahora en Brasil, una gran discusión sobre reforma administrativa de la burocracia, ¿no? Y entonces parte de la discusión es, bueno, pero hay esos salarios absurdos que la gente gana, etcétera, que en parte es cierto, o sea, hay componentes y partes de la burocracia, por ejemplo, los jueces en Brasil que tienen 3 meses de vacaciones y su productividad no tiene accountability, etcétera, y es un poco, ¿no? Totalmente diferente al otro sector, pero tampoco podemos pensar que podemos pagar salarios súper bajos en una burocracia, por ejemplo, federal, y tener buena gente pensando en políticas públicas de manera, ¿no? Súper productiva, etcétera. Entonces, hay que pensar en esas cosas y no tener eso como simplemente rentas que la gente está atrás, ¿no? Yo creo que es un poco... Sí, creo que la gran dificultad siempre es el uso político de los cargos, ¿no? Entonces, en la medida en que vos lo diseñás para poder atraer mejor gente, también creaste una renta más grande para aquellos que hacen rent seeking, ¿no? Y entonces eso genera Exacto. esta tensión. Claro, no, por supuesto. Y ahí es donde entra ese trade-off. Hay países como, yo creo que Brasil es el país en América Latina que tiene más puestos que el presidente tiene poder de cambiar cuando cambia el gobierno, ¿no? Mm. Entonces, ese tipo de cosas es una discusión importante. O sea, si quieres tener ese tipo de puestos y traer gente con altos salarios, tener que de alguna manera tener restricciones, ¿no? Y instituciones que no te dejen traer gente simplemente para estar ahí de rent seeking, que realmente sea gente que esté pensando en políticas y tenga como medir su efectividad. Sí, sí. Bueno, y lo que pasa es que todas ese tipo de reformas además requieren mucha continuidad, ¿no? Para llevarlas a cabo, ¿no? No es algo que se hace en el corto plazo y ese es el otro gran problema
que yo veo en Latinoamérica, que los partidos cambia de gobierno y se cambia mucho la dirección del gobierno. Entonces es muy feo. Digo, traigo esta reflexión porque de nuevo, en los 90 Argentina trató de crear la carrera de funcionario público por concurso, pagándoles mejor, se atrajo incluso a cargos de director nacional gente con doctorado, y cuando yo fui al gobierno ya no existía nada de eso, o sea, había pasado, no sé, 15 años, 20, no quedaba nada. Sí. Sí, no, es una discusión muy, muy importante, yo creo, y varios países, ¿no? O sea, Perú también trató también de hacerlo, hay una discusión en México, o sea, yo creo que varios de nuestros países tienen esa discusión y es el eterno trade-off, ¿no? O sea, creo que en los años, final de los años 80, comienzo de los años 90, la cosa de no, solo podemos contratar gente con concurso, que pase por un examen, etcétera. Generó con esa idea de que había mucho patronage, ¿no? O sea, que los políticos ponían sus amigos y sus familias. Entonces, como fuimos al extremo de hacer la cosa por mérito, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, eso amarra mucho la posibilidad que puedas traer a gente buena al gobierno. O sea, tienes que tener algún tipo de posibilidad, como funciona en países ricos. Cuando hay un nuevo presidente, tienes que tener un número de personas que puedas traer al gobierno, ¿no? Entonces, tener ese equilibrio, ese trade-off es difícil saber cuál es el óptimo de eso. Bien. Te hago una última pregunta sobre tu research y después paso a otros temas que me gustaría charlar con vos. Pero vi que ahí uno de tus últimos estudios, que creo que todavía es un working paper, analiza el impacto de la concentración de poder entre las élites locales en el desarrollo económico regional de largo plazo, ¿sí? Contanos un poco más cómo es que se relacionan estos dos conceptos y cómo es que lograste tener variabilidad en el poder de las élites para estudiarlo. Bueno, es un tema que me interesa hace muchos años. Yo creo que cualquier persona que estudie un poco desarrollo económico y economía política en América Latina, muy difícil no pensar en contextos históricos, ¿no? En todos nuestros países, la desigualdad, tanto económica como política, es algo que ocurre desde la independencia. Entonces, creo que es muy difícil, digamos, tratar de entender dónde estamos y mirar un poco la historia. Y cuando miras, por ejemplo, en Brasil, pero eso es verdad en casi todos los países, y empiezas a mirar quiénes son los políticos, de qué familias vienen, a cuánto tiempo están en el poder, hay una persistencia muy grande. Entonces, con mi coautor, con Fred Finan, que también tengo otras cosas, empezamos a pensar en ese tema y dijimos, bueno, ¿y si miramos y empezamos a colectar data, quiénes eran los políticos durante el siglo XX en Brasil? Entonces, un primer proyecto que hicimos fue colectar data de alcaldes. Conseguimos en 4 estados data desde 1945. En 45 en Brasil, porque en Brasil una dictadura de Getúlio Vargas que acaba en el 45. Antes de eso es muy difícil conseguir data electoral. Y entonces, ok, a partir de 45 es cuando tenemos esa data. Entonces colectamos la data con los nombres de todos los alcaldes desde 1945 hasta hoy. Y vemos una gran persistencia en los nombres, ¿no? En los apellidos de las familias que están en el poder. Entonces, la primera cosa es, bueno, juntar eso en el tiempo y tratar de mirar, ok, ¿quiénes son las familias que están en el poder? Hay una literatura sociológica y de historia muy grande sobre la importancia de la familia en los pequeños municipios de Brasil, que no es muy diferente de otros lugares en América Latina, en el sentido que la competición, o sea, la competición política en esos lugares acontecían mucho más por las familias que por los partidos, ¿no? O sea, los partidos van cambiando y las familias van cambiando de partidos, pero al final los Ferraz y los Galliani están ahí en ese municipio en 30, 40 años, las cosas cambian, pero ellos continúan ahí. Lo que hicimos es mirar, bueno, hay una gran cosa que sucede en Brasil, es que en 1964 hay un golpe de Estado, un coup d'État del gobierno militar que establece una dictadura
que dura 20 años, en el caso de Brasil, más larga que la dictadura argentina. Y lo que hace es que acaba con las elecciones para presidente, o sea, era un general que era el presidente, acaba con las elecciones para gobernador de los estados, pero mantiene el Congreso abierto y mantiene las elecciones locales para alcaldes, sacando las capitales y alguno otro que ellos llamaban de municipios de seguridad nacional. Las elecciones siguen ocurriendo, pero solo hay dos partidos que pueden competir: el partido del gobierno militar, la Arena, contra un partido de oposición. Y entonces tenemos data de eso. Y hay una cosa interesante que ellos hacen, que el gobierno militar hace, que es que antes de la dictadura habían 3, 4 partidos funcionando localmente. El momento que la dictadura llega y dice, bueno, ahora solo habrá 2 partidos, esos partidos anteriores tienen que decidir, yo me voy pro dictadura, me voy contra dictadura. Entonces entran y el gobierno militar tiene un problema porque hay 2 partidos antiguos que antes peleaban que ahora están dentro de la Arena. ¿Cómo haces para tener estas 2 coaliciones? Los 2 quieren tener un candidato para alcalde. O sea, ¿cómo arreglas eso? Y la dictadura realmente tenía un problema porque quería hacer con que localmente el partido de la dictadura ganase. Entonces ellos adoptan una cosa muy curiosa que es, dicen, bueno, hagamos lo siguiente, vamos a permitir que cada partido, a pesar de ser en solo 2 partidos, pueden lanzar subcandidatos. Entonces quiere decir que hay facciones dentro de los partidos. El Arena podría lanzar un candidato a Arena 1, un candidato a Arena 2 y un candidato a Arena 3. Y ellos podrían competir, se suma todos los votos del partido y el que obtiene más votos es el que lo eligen como alcalde. O sea que hacen una reforma, para ponerlo de una forma, a ver si te sigo, es que facilita la democracia interna de los partidos. Exacto. Entonces, lo que nosotros mostramos en ese trabajo es que eso tiene una consecuencia indirecta, ¿no? Que no era lo que ellos querían, pero lo que mostramos en el trabajo es que miramos lo que ocurre antes en los municipios en relación a las familias que mantenían el poder. Calculamos la competitividad, o sea, algunos lugares que una familia nada más dominaba por 20 años, otro que 2 familias alternaban, otros que tenían 5 familias. Y mostramos que el momento que la dictadura militar adopte esa estrategia, no era lo que ellos querían, pero lo que ellos hacen es que más familias entran al sistema local tienen ahora ese Arena 1, Arena 2, Arena 3, etcétera, lo que de facto, lo mostramos en el trabajo, permite que ocurra más competición local. Claro, o sea, aumenta la competencia. Digamos. Exacto, exacto. Y mostramos entonces que eso durante 20 años disminuye la probabilidad que una familia anterior permanezca en el poder en el municipio, aumenta la competencia local, y cuando haces la transición para la democracia en 1985, en esos lugares antes que eran mucho más concentrados antes de la dictadura, terminan siendo menos concentrados, con más competencia, y vemos que eso tiene efectos locales sobre ingreso per cápita, sobre educación, sobre bienes públicos, etc. Entonces, fue una forma que encontramos de decir, ok, tenemos esta reforma que tiene esos efectos indirectos que afecta a la competencia local, que genera esos efectos de largo plazo. O sea, vos tenés una reforma que introduce por una vía que no era la deseada, pero lo termina haciendo, competencias, ¿sí? Entonces hay más entry en el sistema político, y por ahí esa es una respuesta a lo que discutíamos antes también, ¿no? Que por ahí no se trata tanto de limitar la reelección, sino de facilitar el entry para que para que estén todos los incentivos, ¿no? Bueno, tenés el incentivo a hacer las cosas bien porque podés ser reelecto, pero tampoco te podés tratar de... bueno, claro, siempre que estás podés tratar de cambiar las reglas, ¿no? Pero dadas las reglas, si hay mucha facilidad a la entrada, eso lo dificultaría, ¿no? La perpetuidad en el poder. Digamos. Exactamente, exactamente. Bien, muy interesante todo tu research, Claudio, muy, muy, muy bueno. Te llevo a otro tema que aplica también a mí,
pero te quiero escuchar a vos, ¿sí? Vos hiciste un doctorado en la Universidad de Berkeley y luego regresaste a Brasil, ¿sí? Apenas terminaste tu doctorado, que es algo que yo también hice cuando terminé mi doctorado. Fuiste profesor en la PUC de Río de Janeiro, pero ahora te volviste al hemisferio norte y sos profesor en British Columbia, en Canadá, ¿sí? ¿A qué se debió ese cambio? Bueno, cuando yo hice el doctorado, yo me fui a hacer el doctorado con la idea que quería volver a Brasil. O sea, yo me fui a hacer el doctorado como creo que mucha gente en realidad se va saliendo en nuestros países, principalmente con intereses en, ¿no? en desarrollo, en políticas, etcétera, que era, bueno, yo creo que puedo de alguna manera usar la economía para mejorar cosas que no funcionan bien en otros países. Creo que mucha gente vuelve un poco con esa idea, ¿no? Y lo hice durante mucho tiempo, o sea, creo que mucho de lo que es mi agenda, digamos, de investigación y los temas que estudio, etcétera, tiene mucha influencia de la manera como yo veo los problemas en Brasil y en América Latina en general, ¿no? Influenciado mucho por lo que aprendí en Berkeley, tuve mucha influencia de James Robinson, que estaba ahí en esa época, de ver las cosas, digamos, por el lado de la política, las instituciones, pero también yo tenía esa voluntad de estudiar las cosas como funcionaban. Pero yo creo que hacer carrera académica estando en América Latina en general, en Brasil no fue diferente, es muy difícil, ¿no? O sea, yo creo que siempre vas a estar en desventaja en relación a la gente que está en el norte o en países ricos de Europa en relación a acceso, ¿no? a la red, al networking. Yo creo que en trabajo académico es muy importante no solo que tengas una idea y que hagas el análisis de tu idea, pero que también entendas cómo inserir esa idea dentro de lo que la frontera del conocimiento quiere saber, ¿no? Entonces, a veces puede ser que hagas algo que puede ser interesante para Brasil, pero la gente que está en la frontera académica no lo ve como interesante y no lo vas a lograr publicar. Entonces, tener la posibilidad de estar en lugares donde conversas con gente y entendés por qué eso puede o no ser interesante es súper importante. Y eso me hacía mucha falta en Brasil. O sea, para tener eso, lo que yo tenía que hacer es viajar locamente. O sea, hubo, no sé, hay años de que yo estaba viajando internacionalmente más de una vez por mes, ¿no? Y eso era para estar en conferencias, presentar tu paper en seminarios y cosas de ese tipo que, por un lado, es bueno, conocer muchos lugares del mundo muy lindos, que a mí me encanta, pero por otro lado es muy cansativo, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que hace la cosa muy difícil. La segunda cosa es que, principalmente para nosotros que trabajamos con data y que estamos siempre atrás de hacer nuevas investigaciones, que necesitamos recursos para colectar la data, hacer, ¿no? Surveys, etcétera, es difícil conseguir recursos para hacer investigación estando en nuestros países. Es muy difícil, ¿no? Los gobiernos tienen un poquito de recurso, pero es muy difícil. O sea, comparado a universidades acá en el norte, donde tenés redes que financien la investigación y hacer una propuesta y te ganas $200,000 para 5 años, estabilidad, que sabes que puedes tener una agenda de largo plazo. Creo que en nuestros países es muy difícil hacer eso. Entonces, en general, o tienes coautores en países del norte. O sea, yo durante muchos años coautoraba con Federico Finan, que está en Berkeley. Claro, él tenía acceso a algunos recursos y hacíamos cosas, pero cuando yo quería tener un proyecto mío independiente, era muy difícil financiarlo, ¿no? Tenía $5,000 aquí, $6,000 allí, y eso hace que sea muy, muy difícil hacer investigación. Y el tercer punto, y ahí termino, pero podemos seguir conversando sobre el tema, es que yo creo que hay una gran discriminación en la manera como la academia internacional funciona en relación a si estás en una universidad no céntrica. O sea, si vas a mandar un paper a algún journal y el editor no te conoce y aparece que sos de la universidad de, qué sé yo, PUC-Río, y PUC-Río es un poco más conocida internacionalmente, pero si sos de la Federal de Pernambuco o de La Plata, la probabilidad que vas a tener referees que van a leer tu trabajo
lo va a mandar a cualquier estudiante que lo lea, etcétera. Entonces ya empezás en desventaja en relación a dónde puedes publicar y cómo puedes publicar. Y yo lo siento, o sea, yo no tengo la menor duda que eso tiene un papel muy fuerte en relación a ese tipo de cosas. Sí, estoy de acuerdo, incluso dentro de Estados Unidos también. Claro. Y dentro de Europa, ¿no? En relación a los journals que controlan las universidades europeas. Totalmente. Sí, el networking lamentablemente tiene un rol muy importante en el proceso de publicación. Pero yo veía, a ver, yo todo lo que vos dijiste lo comparto, pero yo le veía una virtud, o sea, como que claro, uno tiene que estar dispuesto, ¿no? Como que decir, mira, es cierto que pago un precio cuando estaba en Argentina, pero a la vez participaba mucho más de la vida política o el debate, y eso para mí tenía un valor. Se reflejó después, cuando acepté ir al gobierno, creo. Pero... No, totalmente. Yo creo que eso es el trade-off, es eso. O sea, lo que yo siento, honestamente, ya ahora, o sea, que como que hice mi carrera en Brasil y salí, es que el precio es más bajo en el sentido que ya yo tengo ese network, esos contactos en Brasil, con políticas, etcétera. Algunas personas ya me conocen, entonces yo puedo seguir haciendo esa cosa desde aquí. O sea, en realidad mucho mi agenda de investigación, no, yo diría que no es muy diferente a lo que yo estaría haciendo si estuviera en Brasil. Tal vez me estoy internacionalizando un poco más, tal vez tengo, ¿no? Haciendo cosas, tal vez en México, en Perú, qué sé yo, tal vez haciendo un poquito más de otros lugares de América Latina, pero yo creo que sigo haciendo las cosas que estaría haciendo ahí, tal vez con mejores oportunidades de una manera o de otra. Sí, igual yo no me refería tanto a los tópicos con el que haces research, sino a vos o sea, que a la vez lees toda la literatura, entonces de repente te hacen un reportaje o hablas en un evento local, ¿no? Entonces, de esa forma uno también contribuía al debate local. Y a mí lo que me pasó fue que durante el gobierno kirchnerista anterior se deterioró tanto el debate y el valor de las ideas que, bueno, dije, bueno, mejor entonces estos años los uso para estar afuera y después veo. ¿Sí? Sí. No, pero yo creo que en mi caso fue un poco parecido, o sea, yo creo que la elección de Bolsonaro contribuyó mucho para mi salida a Brasil, ¿no? O sea, yo creo que fue una combinación de, por un lado, cosas un poco más personales de lo que estaba pasando en el país y la ciudad y crimen y violencia y familia y cosas así, un poco más personales de Río, que la situación realmente no iba bien. Pero yo creo que la elección de Bolsonaro y todo lo que eso significaba y la polarización política del país y la cosa, la ciencia no va a tener más recursos y diálogo, etcétera, y ese clima, yo creo que me dio un empujón muy fuerte para afuera. O sea, yo creo que tal vez si no hubiera sido por eso, yo no sé si hubiera salido honestamente. O sea, durante muchos años la gente me decía, puta, pero ¿por qué seguís en Brasil si podrías hacer una carrera afuera, etcétera? Y no me pasaba por la cabeza salir. La verdad es esa. Durante muchos años no era algo que yo lo veía como eso es lo que quiero hacer, ¿no? Claro. Sí, no, perfecto, sí. Yo coincido entonces. A mí me pasó lo mismo. Antes de pasar a Brasil actual y a Bolsonaro, si te hago una última pregunta académica, te he leído varias veces en las redes sociales quejarte sobre un argumento falaz que circula mucho en la economía, que es tu paper no tiene validez externa, ¿sí? Y nos pasa a todos, la verdad, y a mí un poco me cansó alguna vez y entonces este año publiqué un paper definiendo, o sea, dando una definición exacta de qué es la validez externa, ya que parecía tan importante. Y la verdad es que la validez externa se refiere a la replicabilidad de un resultado en otras poblaciones, por lo cual ningún estudio posee validez externa si lo ponemos como algo discreto, digamos. Y lo máximo que podemos juzgar es algún grado, pero no había, por lo menos, no era eso lo que te decían, no
no es tiene un grado bajo, alto, y si te lo hacían era puramente subjetivo, ¿sí? Entonces, la pregunta un poco es, ¿por qué crees? O sea, viene un poco a lo que estábamos hablando antes, ¿no? No es como que se usan ciertos comodines para favorecer ciertos papers o ciertos tópicos, diciendo, bueno, porque finalmente hay papers que se publican, hay papers que no, y los dos por ahí tienen la misma grado de validez externa. Claro, claro. No, yo creo que no hay, y yo lo hablo mucho eso con mucha gente, ¿no? Yo creo que hay pocas otras áreas académicas eh, que sean tan céntricas en Estados Unidos como la economía, ¿no? O sea, claro, si comparar la economía, por ejemplo, con las ciencias duras y con la medicina, etcétera, es algo totalmente loco que todo se haga en Estados Unidos. O sea, los principales periódicos están en Estados Unidos, las mejores universidades están en Estados Unidos, los mejores investigadores están en Estados Unidos, que tienen más citaciones, etcétera, ¿no? Si pensás, qué sé yo, en la física lo que importa es, o las matemáticas, ¿no? O sea, matemáticas lo que va a importar es la idea, la física lo que importa es si tenés ¿no? el laboratorio, etcétera, para hacer aquello. Y si miras a rankings, yo creo que la economía es algo realmente muy peculiar en ese sentido. Entonces la profesión termina siendo muy americanocéntrica, ¿no? O sea, lo que se considera bueno o malo, o validez externa o no validez externa, es jugado con el lente de quien está sentado en Estados Unidos. Y yo creo que eso es un gran problema. O sea, yo hice un chiste el otro día que vi publicado un paper de salud en alguno de esos top 5, de la cantidad de papers que hay sobre Medicare, Medicaid y el sistema de salud en Estados Unidos, que es, como vimos ahora durante COVID, de los más disfuncionales del mundo, ¿no? O sea, no es por algo que Estados Unidos le fue tan mal durante COVID. Y por otro lado, la cantidad de papers que son publicados de economía de la salud en Estados Unidos, en los principales, ¿no?, journals de economía del mundo, es enorme, en cuanto que si haces un paper con data a algún país que tal vez el sistema sea más parecido con el resto del mundo, te va a decir, no, pero eso es algo específico de Bélgica o de Brasil o de lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que eso es un gran problema, porque como decís vos, o sea, lo importante, yo veo economía como algo que queremos entender cómo el mundo funciona, ¿no? Y como el mundo funciona de manera general. Y claro, ahí va a tener una interacción con instituciones específicas que es importante entender, pero no tiene por qué las instituciones de Estados Unidos dominar, ¿no? Ser dominantes en ese sentido. Entonces, yo creo que es algo muy peculiar y muy malo de economía en realidad. No, y especialmente cuando algo funciona mal. Lo mejor que podría hacer Estados Unidos es mirar otros lugares y ver qué es lo que está funcionando bien. O sea, mirando el lado positivo, yo creo que lo que hay de positivo, y ahí mirando la definición que tú decías antes, ¿no?, de validez externa como algo que se pueda replicar, yo creo que algo que es interesante es empezar a ver más data y más estudios de cosas parecidas en diferentes lugares, y ahí, ¿no?, mirando si esas cosas replican o no. Yo creo que, por ejemplo, la discusión actual de salario mínimo, que volvió muy fuerte en Estados Unidos, pero que hay trabajos, por ejemplo, acabo de ver un paper de investigadores de Estados Unidos mirando a data de Brasil, por ejemplo, sobre raza y salario mínimo, que es algo que yo creo que hace algunos años no ocurriría. Entonces, yo creo que exactamente hay un interés en empezar a estudiar esas cosas en otros contextos y realmente entender que yo lo veo como algo, digamos, positivo en ese sentido. No, yo también, y de hecho tengo... En 2 temas trabajé lo mismo en 3 o 4 países y escribí el paper con los 3 países juntos, ¿no? En un caso porque se pudo, en otros son 3 papers distintos, pero sabiendo que en el caso que eran 3 papers distintos, el segundo y el tercero les iban a ir bastante peor en términos de publicación, pero haciéndolos igual por el interés de trabajar en esta cuestión de la generación. Sí. Posibilidad de generalizar resultados. Pero ese punto que dijiste yo creo que es importante, ¿no? Porque eso es otro punto también que mucha gente habla, que es el poco retorno que hay
en economía para replicar, ¿no? O sea, es medio que si alguien ya lo hizo, entonces no es innovador, entonces, ¿para qué replicar? Entonces, y eso es un problema también, que yo creo que hay economía, que hay pocos incentivos para replicar algo, ¿no? Visto como algo secundario, digamos. Sí, hay mucha estratificación donde el primer paper se supone que es de interés general y el segundo no. Y si vos lo pensás, muchas veces, sí, especialmente en el trabajo empírico, donde puede haber data mining, el segundo paper puede ser el verdadero test del primero. Claro, claro. Si hace lo mismo, dice, bueno, ok, voy a hacer lo mismo, a ver si en otra población o en otra base de datos. Sí, no, totalmente. Yo creo que es importante, realmente es importante para entender algunas de esas cosas. Bien, te llevo entonces a Brasil, ¿sí? Presidente Bolsonaro y su ministro de Economía habían prometido una gran transformación del Estado, ¿sí? Reduciendo fuertemente las regulaciones y el tamaño del Estado. Por lo que he leído, no han logrado mucho, la verdad que más bien poco. Incluso ahora leí estos días que están tratando de sobrepasar el límite constitucional del gasto público. ¿A qué se debe este fracaso? ¿Sí? ¿Fue la pandemia o hay causas más estructurales, más profundas? Yo creo que hay causas más profundas, ¿no? O sea, en realidad, si vos miras quién era Bolsonaro, ¿no? O sea, es un tipo que había sido diputado más de 20 años. Si vos miras, digamos, su historia, quién era, cómo votaba y cómo pensaba, era un tipo de derecha populista nacionalista, ¿no? O sea, si vos miras, por ejemplo, cómo votó en el Congreso durante 20 años, era un tipo protección de industria, protección de lobbies, lobby para salarios de los policías y pensiones más altas, defendía camioneros, etcétera, etcétera. O sea, su agenda histórica era una agenda populista de derecha nacionalista, pero de derecha mucho más, digamos, de seguridad, violencia y law and order y valores de familia tradicionales. Pero en términos de económicos, era un tipo totalmente, digamos, populista tradicional latinoamericano en ese sentido. Uh-huh. Cuando él necesita el apoyo para ganar la elección contra el Partido de los Trabajadores, que es el Partido Izquierda Brasil, él necesita traer como la élite económica, empresarial, financiera de Brasil. Y entonces, para lograr eso, dice, bueno, ¿qué mejor que eso que traer a un tipo conservador con doctorado en Chicago y con ideas, digamos, de reducción de Estado y liberalizantes, ¿no? Entonces, ahí es donde llega Paulo Guedes a su gobierno y de hecho, durante toda su campaña, siempre que le hacían una pregunta de economía, decía, mira, yo soy el ignorante, yo no sé nada, pero por eso me traía Paulo Guedes, que es quien dice A, B y C. Entonces, un poco, ¿no? La idea de ellos dos. Cuando empieza su gobierno, vienen un poco con esas ideas de que yo necesito liberalizar y reformar, ¿no? O sea, entonces hay toda una discusión de que yo creo que es una discusión un poco más general, de hecho, para América Latina como un todo, no solo para Brasil, que es que muchas de las reformas que América Latina hizo en los años 90, por ejemplo, no generaron el crecimiento a largo plazo que creíamos, ¿no? Entonces, yo creo que una pregunta, digamos, que es una pregunta grande, que tiene que ver con por qué la productividad no crece en nuestros países mismo cuando muchos de nuestros países hicieron muchas reformas que fueron importantes en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema separado. Creo que eso necesitaría una discusión, ¿no? de día entero sobre eso. Entonces, la verdad es que él viene con esa, digamos, agenda reformista, la cual logran pasar algo de pensiones. Uh-huh. Había algo que ya se había hecho con reforma del mercado de trabajo, pero cuando estaba Temer, ¿no? Temer, sí, antes. Pero en realidad las promesas en relación a
lo que son las reformas que van a poner a Brasil en una nueva trayectoria de crecimiento fueron muy tímidas. La realidad es que, así, y eso es ya totalmente subjetivo, ¿no? Pero yo creo que si sacas a uno, dos o tres buenas personas que estaban en su equipo, mucha de la gente que él llevó a trabajar era muy mala. Y era muy mala en parte porque nadie quería trabajar con Bolsonaro. Mucha gente de calidad no quería irse a un gobierno con Bolsonaro. Entonces, a pesar que había gente buena, algunos que ya estaban ahí con Temer y se quedaron con Temer, incluyendo nuestro amigo en común, João Manuel Pinho de Melo, por ejemplo, ¿no? Mucha de la gente que Bolsonaro llevó por primera vez, yo creo que tenía ideas muy equivocadas sobre lo que hay que hacer para que un país crezca, para mejorar productividad, para aumentar empleo, etc. Y la verdad es que sus políticas resultaron en prácticamente nada durante mucho tiempo. Y ahí, claro, vino la pandemia de COVID, la cosa no ayudó. Claro. Siguieron tomando decisiones equivocadas, tanto en salud como en economía, ¿no? O sea, empezando por no querer comprar la vacuna, empezando por qué hacer en relación a ayudar a la gente, implementar un programa sin pensarlo muy bien cómo hacerlo. Hubo cosas buenas, pero en realidad también hubo muchas cosas malas. Y en ese momento Bolsonaro empieza a perder popularidad y él tiene que hacer algo que él dijo que no iba a hacer, que era venderse al centro político brasileño. O sea, él llega al poder diciendo, mira, yo soy el nuevo político, yo soy la nueva cosa, toda esa política que se ha hecho durante los últimos 30 años desde la redemocratización es equivocada, yo no voy a venderme. Pero, y él entiende que el realpolitik es mucho más complicado que eso. Pero con la fragmentación política que hay en Brasil, ¿es posible hacer algo sin ir al centro? No, ese es el punto, ¿no? O sea, es extremadamente naif creer que puedes entrar en un sistema político sin negociar con los políticos. Es un poco una locura, ¿no? Que tiene un poco que ver con su visión, primero, su poca experiencia, mismo como político y diputado, haciendo cosas, ¿no? Implementando políticas importantes. Él era, digamos, un diputado fringe, ¿no? Que tenía una agenda muy, muy específica, que no estaba delante de las grandes discusiones. Claro, es una visión extremadamente naif de cómo la cosa funciona. Entonces, el momento que él tiene que realmente sentar y negociar con muy poco apoyo político, él necesita empezar a entregar recursos y entregar cosas. Y ahí es cuando llegas al equilibrio hoy, donde él se abre totalmente a los nuevos, ¿no?, presidentes del Senado y de la Cámara de los Diputados, y es totalmente capturado por sus intereses, ¿no? Entonces, hoy día estás en una situación donde tuvo que abrirse totalmente, está empezando a gastar plata locamente para tratar de elegirse, acabó con el Bolsa Familia, que era el programa que llevaba 18 años, uno de los programas más bien sucedidos de combate, de lucha contra la pobreza en América Latina, para implementar un programa temporario con su nombre. Y eso es solo uno de los ejemplos, ¿no? De la cosa populista. Claro. Bien. Bueno, Claudio, te hago una última pregunta bastante corta, pero la última elección en Brasil dio la impresión de que no había buenas opciones, ¿sí? De que había que elegir entre dos populismos, digamos. ¿Cómo ves el futuro político y económico de Brasil? Pues yo estoy bastante pesimista, para ser sincero. O sea, yo creo que la próxima elección va a ser Lula contra Bolsonaro, y así, sinceramente, por más que yo crea que el gobierno del PT hizo varias cosas equivocadas en relación a política económica, yo creo que no hay duda. O sea, es alguien que piensa dar un golpe de Estado militarista como Bolsonaro contra un partido que siempre jugó el juego de la democracia a pesar de escándalos de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy un poco contra la gente que dice que son dos extremos de lo mismo. Yo no lo veo de esa forma, de ninguna forma, ¿no? No, yo no dije eso, dije... No, yo sé. Que había que elegir entre dos opciones que por ahí no eran atractivas porque las dos tenían algún carácter populista de distintos sesgos. ¿Sí? No, yo creo que no lo dijiste, pero creo que mucha gente en Brasil lo piensa de esa manera, y yo creo que es un peligro. Entonces, digo eso nada más para hacer el link con
el futuro de la democracia brasilera, y ahí ni siquiera hablando de economía, yo creo que depende de Bolsonaro no ser reelecto. O sea, yo creo que todo lo que ha hecho contra la democracia y la captura del Estado va en la dirección de algo muy grave si reeligen a Bolsonaro. Dicho eso, yo no creo que reelegir a Lula es fácil en el sentido de que eso resolverá todos los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que quien entre que no sea Bolsonaro va a tener que hacer reformas y va a tener que ajustar muchas cosas equivocadas que se han hecho y la pandemia, digamos, explotó gastos públicos, etcétera, que va a ser, digamos, la grande incógnita de cómo resolver ese problema. No, hay un problema de renovación política en Brasil. No hay, o sea, hay un problema de cómo renovar la política en Brasil, cómo tener nuevos líderes en ese contexto. Ves algunas personas nuevas, hay el gobernador de Rio Grande do Sul, por ejemplo, que es muy joven, tiene 30 y algo de años, Eduardo Leite, que apareció como uno de los nuevos líderes. Pero definitivamente, y ahí conectamos con cómo empezamos la conversación, ¿no? De instituciones políticas y reglas, etcétera. Hay un problema que la estructura política de Brasil tiene una dificultad en renovar sus líderes, en parte por la concentración de poder político en los partidos. Los partidos tienen demasiado poder, demasiada plata y son muy centralizados, lo que yo creo que dificulta mucho la renovación y la entrada de nuevas personas. Entonces, en el corto plazo, yo soy pesimista en el sentido de nuevas cosas y nuevas lideranzas, aunque a nivel local ves cosas muy buenas. Cuando vas a los municipios en Brasil y a nivel local, hay cosas muy buenas sucediendo. Y mismo dentro de la pandemia, buenas iniciativas innovadoras, ¿no? De políticas sociales, etcétera. Entonces, no es que no hay nada, es que hay mucha dificultad que la cosa que nace a nivel local consiga llegar hasta el nivel nacional. Claro, me da la impresión por lo que vos estás diciendo que hay muchísimos municipios en Brasil, ¿no? Es algo que caracteriza a Brasil, que es muy bueno para hacer research, y que genera quizás que haya mucha competencia a ese nivel y eso genera cosas buenas, pero le cuesta desde esa fragmentación subir hacia arriba, ¿no? Exacto, exactamente. Bien, bueno, un placer hablar con vos, Claudio, y estamos en contacto, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Me encantó la conversación. Hasta luego. Chao, chao.